El agua. ¿Qué es el agua? El agua es la sustancia más fundamental para la vida. Sin esta sustancia no existirían los animales, las plantas, ni siquiera nosotros, los humanos. ¿Pero qué sabemos aparte de esto? Los costos de producción dependen mucho de la zona donde se extraiga el agua. La gran dispersión que existe entre estos costos obedece muchas veces a las condiciones físicas de las ciudades, con respecto a sus fuentes de agua y a su orografía, aunque también pueden tener deficiencias operativas que provocan costos de operación más altos. Aquí tenemos una lista de los costos de producción de las ciudades de México, siendo México la ciudad donde más le cuesta y Campeche la ciudad donde menos. También tenemos la tarifa promedio, donde podemos ver que Tijuana es la ciudad que paga más por metro cúbico y Villahermosa la que menos. México cuenta con aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce que existe en el mundo, pero gran parte del territorio nacional está catalogado como semidesértico. Alrededor del 96.5% del agua del mundo es salada, dejando tan solo 2.5% para el aprovechamiento del hombre. De este porcentaje, el recurso es distribuido de forma irregular, desperdiciada o contaminada. 20% de la población mundial utiliza el 80% de los recursos de agua disponibles en el planeta, lo que implica que el 20% restante debe ser distribuido entre el resto de la población. El agua es cada vez un recurso más limitado en nuestro país. Es insatisfecho, ya sea porque no hay cantidad o por infraestructura. Al gran parte del territorio ser semidesértico nos obliga a depender de la temporada de lluvias para realizar actividades primarias como la agricultura y la ganadería. En el norte del país solo se logra recaudar el 4% de las precipitaciones, en el sur el 50%. Al dejar necesidades insatisfechas y además estar mal distribuido este recurso, se obliga a sobreexplotar los mantos acuíferos y cuencas, que además son compartidas con varios países vecinos. El sector agrícola es el mayor consumidor de agua con el 65%, no solo porque la superficie irrigada en el mundo ha tenido que quintuplicarse, sino porque no se cuenta con un sistema de riego eficiente, razón principal que provoca que las pérdidas se tornen monumentales. Le sigue en el sector industrial, que requiere del 25%, y el consumo doméstico y comercial y de otros servicios urbanos municipales, que requieren el 10%. El agotamiento del agua subterránea es la amenaza oculta para la seguridad de los alimentos. La oferta de alimentos de muchos países en desarrollo depende del agua subterránea, que se utiliza para irrigación. El primer estudio global del Instituto Internacional para el Manejo del Agua sobre la escasez del agua, publicado en el año 1998, puso de manifiesto que el agotamiento incontrolado de las capas acuíferas subterráneas representaba una seria amenaza para la seguridad de los alimentos en muchos países en desarrollo. Son 3 los problemas principales que caracterizan a la utilización del agua subterránea. 1. El agotamiento debido a un exceso de extracción de este recurso. 2. Las inundaciones y la salinización causadas por un drenaje insuficiente. Y finalmente, la contaminación debida a las actividades intensivas agrícolas, industriales y de otro tipo. Tanto en América como en Europa y una parte de Asia son las regiones que disponen de mayores cantidades de este recurso, mientras que la mayor parte de África y Medio Oriente no cuentan con las cantidades básicas necesarias para desarrollar sus actividades con normalidad. Los principales consumidores son Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Japón, Francia y Australia. Pero, ¿por qué debemos cuidar el agua? Debemos cuidar el agua porque es un líquido vital, no solo para los seres humanos, sino para todo aquel organismo vivo que habita en el planeta. El agua es el elemento fundamental para el desarrollo. Sin él, todos los seres vivos moriríamos. Llegamos a depender tanto del agua que nuestro cuerpo es 80% de ella. Una catástrofe de tal magnitud que representaría la escasez del agua, aún más que hoy en día, no solo afectaría nuestras necesidades de confort, tales como la higiene o el lavado para uso personal, sino que pondría en riesgo toda nuestra alimentación, pues no habría la cantidad necesaria para el riego del cultivo o la hidratación de los animales. Es irónico, pues una de las principales causas de que el agua se esté agotando es el sector agrícola. Pero, ¿qué pasaría si racionalizamos el consumo del agua? Al principio, habría bastante descontento de la población, que tiene este recurso a su disposición todo el tiempo. Sin embargo, representaría un ahorro significativo, pues la gente aprendería a valorar el uso de este recurso, y al recortar el suministro se ahorrarían grandes volúmenes o incluso podría otorgarse a zonas rezagadas. Tal vez no lo parezca, pero acciones tan pequeñas como las que veremos a continuación, sumadas a un conjunto, representan una cifra elocuente. Para minimizar el consumo del agua y aprovecharlo al máximo, les proporcionamos estos tips. 1.
Instale en el tanque del inodoro tapas de jaleo para ahorrar de 0.5 a 1.5 galones por jalada. 2. Instale cabezas de regadera de flujo bajo. 3. Instalar en el tanque del inodoro ciclos de llenado desviado para usar el agua del lavabo o regadera. 4. Tomar duchas de 5 minutos o menos. 5. Para la cocina, lavar los vegetales o frutas en un recipiente con agua, no al chorro. Posteriormente puede utilizar el agua para otras labores como regar las plantas. 6. Lavar únicamente cuando sea necesario y juntar la carga máxima antes de cada ciclo. Además, una lavadora nueva ahorra la mitad del agua y electricidad que una vieja. 7. Al momento de lavar los trastes, no enjuagar uno por uno en el chorro, sino dentro de una tarja que contenga agua. 8. Cepillarse los dientes usando solo un vaso de agua. Lavar su vehículo con 2 cubetas de agua, en su defecto utilizar una manguera con regulador. Y finalmente, poner una cubeta en la ducha mientras el agua se calienta. El agua es uno de los recursos más importantes que tenemos, siempre dándonoslo todo y nosotros nunca pagándole con nada. Pero amigos, cuiden el agua, que ahorita la tenemos, pero puede que en un futuro la extrañemos nada más.